Bienvenido al curso Disciplina Positiva Progresiva. El objetivo de este curso es comprender cómo aplicar disciplina a través de diferentes medidas disciplinarias, que nos ayudará a presentarle a los empleados oportunidades para corregir su comportamiento. La disciplina es una herramienta que se utiliza para comunicar a los empleados que tienen que cambiar su comportamiento, junto con una advertencia de que se emprenderán acciones concretas si el empleado no cambia. Esta medida disciplinaria irá aumentando la severidad dependiendo de la recurrencia de la conducta. A continuación, veremos las medidas disciplinarias que podemos utilizar. La que comúnmente se utiliza en faltas leves o poco frecuentes son las amonestaciones verbales, que son aquellas que se le hacen al colaborador de manera verbal, explicando cuál es la conducta que no es aceptable y que no debe de volver a presentarse. Esta se debe de dejar por escrito. La segunda medida disciplinaria es la amonestación escrita. Esta se debe de aplicar cuando la falta cometida es reiterada o más significativa. La tercera medida disciplinaria es la suspensión. En principio, este tipo de medida no es recomendable. Su uso debe de ser de carácter restringido y se aplicará única y exclusivamente cuando el trabajador ha cometido o haya involucrado en una falta calificada de grave, porque se presume que su permanencia en el cargo podría constituir peligro para el personal o propiedades de la empresa. La última medida disciplinaria y la más severa es la terminación de relación laboral. Esta es ejercida por el patrón y requiere cumplir de todo un procedimiento legal para ejecutar con éxito el despido del trabajador. Esta es como último recurso y esta medida la puede llevar a cabo única y exclusivamente Recursos Humanos. A continuación veremos reglas para aplicar una medida disciplinaria. La primera regla es la difusión. Todo el personal debe de conocer las normas y sanciones que se impondrán en caso de incumplimiento. En el reglamento interno de trabajo se pueden observar. La segunda regla es objetivo. Debemos tener claro nuestro objetivo, que es eliminar la conducta que no deseamos, y que la medida disciplinaria sea inmediata, lo que refuerza su efectividad. La tercera regla es fijarse en la conducta. La acción disciplinaria no puede variar dependiendo de quién haya cometido la falta. Tener un favoritismo nos quita poder, pérdida de liderazgo y poca efectividad en la medida disciplinaria tomada. La cuarta regla es el respeto. Cuando le estamos comunicando al colaborador que su conducta o actitud no es deseada, se hará en privado y con un lenguaje adecuado. Pasos para aplicar una medida disciplinaria. El primer paso es tener clara la conducta, enfocarse en la conducta que se busca eliminar, para poder transmitir esta información de manera objetiva y con profesionalismo. El segundo paso es retroalimentar. Cuando se le explica al colaborador por qué se le aplicará una medida disciplinaria, debemos enfocarnos en realizarlo con una comunicación efectiva. Y el tercer paso es dejar una evidencia. Debemos dejar documentado cualquier medida disciplinaria que hagamos, ya que esto nos permite darle una rastreabilidad a situaciones futuras. Hay actos que pueden ir en contra de la disciplina, que como supervisores o líderes de área no debemos de realizar, como por ejemplo, tardar en tomar una acción. En segundo lugar, el desconocimiento de las reglas y medidas disciplinarias. No cumplir con las promesas que nosotros hacemos. Falta de tacto, como por ejemplo decirle al colaborador, te voy a despedir, estás en periodo de prueba o no me sirves. Son expresiones que denotan poca empatía. No explicar las reglas en forma clara. Parcialidad y favoritismo, esto nos quita liderazgo ante nuestros colaboradores. El mal ejemplo, por ejemplo, que yo llegue tarde o yo falte y cuando alguien de mi equipo de trabajo lo haga, yo quiera aplicar una medida disciplinaria y menospreciar los puntos de vista del trabajador. Todos estos nos pueden poner en contra de una medida disciplinaria.
También existe vocabulario inadecuado, que puede hacer que pierda efectividad nuestra medida disciplinaria. Por ejemplo, expresiones como yo mando, a ver cuánto duras, estás en periodo de prueba, si no te gusta, ahí está la puerta, te voy a despedir, para lo que haces, no me sirves, eres un inútil. Este tipo de expresiones hacen sentir a las personas poco comprendidas y sin motivación para cambiar su actitud o conducta no deseada. A continuación veremos las faltas leves. Estas suelen consistir en una amonestación verbal o escrita. Algunos ejemplos son causar daños por negligencias en el desempeño de sus labores, provocar o sostener discusiones sobre cualquier asunto con otros trabajadores durante las horas de trabajo, comer en su área de trabajo, introducir niños o personas ajenas dentro de la empresa, utilizar máquinas o herramientas que no le hayan sido asignadas, hacer bromas que alteren el orden o la disciplina, usar los teléfonos para asuntos personales en su área de trabajo, negarse a realizar tareas de naturaleza del trabajo y no usar el EPP en áreas donde se debe de usar. Las siguientes son las faltas graves, que suelen conllevar suspensiones del empleo de 1 a 8 días. Los ejemplos son reincidir o cometer más de 2 de cualquiera de las infracciones castigadas con amonestación dentro de un término de 30 días naturales, causar daños al equipo materiales por negligencia en el desempeño de sus labores, organizar o participar en juegos de azar dentro de la empresa, cometer cualquier acto que lo ponga en peligro a él o a sus compañeros o bienes de la empresa, sacar de su respectivo lugar de uso herramienta o cualquier objeto propiedad de la empresa sin la previa autorización escrita del supervisor, entrar a la empresa después del horario de trabajo sin autorización del supervisor encargado, cometer cualquier acto o gesto obsceno o inmoral o usar lenguaje obsceno dentro de la empresa. Estos son algunos ejemplos de faltas graves. Por último, veremos las faltas de máxima gravedad. Estas suelen consistir en terminación de relación laboral. Por ejemplo, hacer cualquier amenaza a la empresa, a sus bienes, a sus dirigentes o a su personal directo o administrativo o a sus familiares, negarse a obedecer instrucciones de su supervisor o superior jerárquico relacionadas con el trabajo, robo de bienes de la propiedad, de la empresa, de compañeros o de cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa, presentarse a su trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o narcóticos sin tener prescripción médica para ello, acoso sexual y abuso de autoridad, falta injustificada si ocurre 3 veces o más en un mismo mes. De los temas más recurrentes son las faltas injustificadas. A continuación vamos a ver cómo proceder y qué medida disciplinaria debemos de aplicar. Cuando es la primera falta injustificada, se hará una amonestación por escrito. Cuando se presenta la segunda falta injustificada, es una suspensión hasta por 3 días sin goce de sueldo. En la tercera falta injustificada dentro de un periodo de 30 días es una suspensión hasta por 6 días sin goce de sueldo. En su cuarta falta injustificada se pasa a una terminación de relación laboral sin responsabilidad para la empresa, basados en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Al faltar el trabajador un día antes o después de los días de descanso festivo, obligatorio o del periodo de vacaciones, es una suspensión directa por 3 días sin goce de sueldo, aunque sea la primera falta injustificada en todo su cárdex. A continuación te presentamos el formato donde se documentan las amonestaciones y suspensiones. Lleva por nombre amonestación, aviso de personal. El primer dato que vamos a poner es la fecha en la que se está realizando la medida disciplinaria. Como segunda parte es llenar la información que nos pide con la información del colaborador. Esto es muy importante ya que nos permite hacer una captura adecuada en el sistema para darle rastreabilidad.
En el siguiente apartado se pone si es amonestación verbal, escrita o suspensión y se explica brevemente lo sucedido, qué es lo que pasó, cómo pasó, dónde pasó y quiénes estuvieron involucrados. Por último, debe de tener las firmas correspondientes. En caso de que no quiera firmar el colaborador, se le notifica a Recursos Humanos para tomar acción. Gracias por tu atención. Esperamos que estas herramientas que te acabamos de brindar te sean de ayuda al momento de aplicar una medida disciplinaria. Si tienes alguna duda o pregunta, acércate al Departamento de Recursos Humanos. Con gusto te daremos soporte.